La novia de mi hermano me llamó de baja clase en la boda. Así que expuse a toda su familia rica como. No derramé ni una lágrima cuando la novia de mi hermano me llamó de baja clase frente a 180 invitados. Ni siquiera parpadeé cuando lo dijo tan alto que el cuarteto de cuerdas perdió el compás y el camarógrafo enfocó mi rostro. Simplemente dejé mi copa de champán sobre la mesa y conté 1, 2, 3, como hago antes de cortar una cinta en cualquier evento que organizo, porque Brooke Harrington no tenía ni idea de lo que había traído a su recepción de cuento de hadas, contratos, fotografías y una pequeña bolsa de terciopelo que jamás imaginó. Creía que el brillo del dinero antiguo de su familia la hacía intocable, sin saber que su resplandor de Tiffany aún conservaba las etiquetas de precio. Ethan, mi hermano mayor, el que me enseñó a montar en bicicleta y a mantener la barbilla en alto, solo miraba sus zapatos. Si él no iba a defenderme, yo defendería la verdad, y cuando lo hice, todas las mandíbulas del salón cayeron. Aprendes mucho sobre la gente por cómo aceptan las flores, y Brooke no lo hizo. La primera noche que Ethan la trajo a cenar un domingo, llegué con un ramo de girasoles atados con cuerda de yute. A mamá le habrían encantado, si aún estuviera viva para colocarlos en su viejo jarrón azul agrietado. Brooke miró el ramo como si le hubiera dado un trapo húmedo. Bonitos, dijo sin moverse, nosotros no solemos hacer cosas rústicas. Ethan tosió nervioso, Brooke es alérgica a la estética campestre. Ella sonrió, una sonrisa afilada como el vidrio, y pasó a mi lado hacia el comedor como si tuviera la escritura de nuestra infancia. Ayudé a papá a poner los platos mientras Brooke preguntaba en voz alta si teníamos una vinoteca. Lo que tenemos es un refrigerador que zumba y un congelador cuya puerta se atasca. Papá sirvió té helado, pero ella ni lo tocó. Cuando la charla giró hacia el trabajo, mencioné una gala de ciudad que había coordinado. Brooke levantó su teléfono y dijo, te dedicas a la logística, saboreando la palabra como si le supiera a cartón. Estoy en la junta directiva de 3 organizaciones sin fines de lucro, añadió. ¿Cuáles?, pregunté. Sus ojos vacilaron. Fundaciones familiares privadas en California, murmuró mientras agitaba una mano perfectamente cuidada. Bienes raíces, dinero antiguo, es complicado. Bandera roja, Olivia. Tú catalogas los detalles para vivir, nombres, fechas, paletas de colores, el pantón exacto del fondo para la foto del alcalde. Pero Brooke no nombró una sola organización, seguía repitiendo palabras como legado, herencia, nuestro círculo, palabras vacías. En el porche, Ethan me encontró sirviendo más té. Es intensa, Liv, ten paciencia, lo estoy intentando. Miré a mi hermano, el hombre que una vez arregló mis gafas rotas con cinta de hockey, e intenté ver lo que él veía. Brooke era hermosa, de una forma cara y frágil, pero la amabilidad de su propia forma de alta costura, y ella no la vestía. Una semana después, olvidó invitarme a una degustación porque la lista de invitados estaba limitada a la familia inmediata. Me enteré por un reel que publicó, con copas de cristal chocando al ritmo de una canción de Edith Piaf y el pie de foto. Los Harrington lo hacen bien. El florista del fondo era el mismo que me envía peonías rebajadas después de mis eventos benéficos. Me escribió, ambiente raro, se sentía todo fingido. Otro apunte para mi archivo mental. 2 meses después, Ethan canceló nuestro café de los martes. Brooke piensa que nos vemos demasiado, me dijo con tono disculpado, límites saludables entre hermanos. Me reí, él no. Me dije a mí misma que debía ser amable. Luego llegó la lista de regalos, bolsos de diseñador, una cafetera que costaba más que la transmisión de mi coche, un jarrón de baccarat etiquetado como repuesto de herencia familiar. Casi lo dejo pasar, hasta que Brooke me acorraló en una prueba de vestidos. Su voz, empapada en miel, queremos mantener la boda elegante, ¿tienes un vestido que salga bien en las fotos? Nuestro fotógrafo es muy selectivo. Me las arreglaré, respondí. Siempre lo hago. Ella me dio una palmadita en el brazo, es solo que algunos looks gritan, presupuesto. Esa fue la primera herida, no lo bastante profunda para sangrar, pero sentí la punzada. Deslicé mi teléfono dentro del bolso, encendí la grabadora de voz por costumbre y sonreí. No te preocupes, le dije, sé exactamente cómo hacer que las cosas parezcan caras. Y es cierto, sobre todo cuando no lo son. Dirijo eventos como partidas de ajedrez, si no anticipas 3 movimientos por delante, pierdes el tablero. La historia del dinero antiguo de Brooke nunca avanzó más allá del peón. Su Instagram era nuevo, pulido, lleno de almuerzos improvisados con las mismas 6 personas adultas que jamás se abrazaban, solo apoyaban los codos sobre manteles de lino y sonreían con superioridad. Su madre, Margaret, llevaba un collar que el catálogo de Tiffany de la temporada pasada llamaba celeste, con el mismo cierre en forma de estrella,
Pieza que había sido subastada en una gala benéfica como donación de un mecenas de museo, presuntamente un reliquia familiar, como la llamó Brooke. Mi mente dio vueltas. Las reliquias no vienen con referencias actuales de inventario. Envié un mensaje casual a la doctora Lauren Park, quien maneja las acreditaciones en St. Jude's, donde yo organizo eventos benéficos. ¿Alguna vez has oído hablar de la Fundación Familiar Harrington, en California? Ella respondió con una captura de pantalla de una búsqueda vacía en el registro del IRS 990, sin registros, sin declaraciones, sin fundación. Tal vez doña Ann en silencio, ofreció Isen, cuando lo mencioné con cuidado durante el desayuno de panqueques. No todo es público, las fundaciones presentan un formulario F. Silencio o no, su sonrisa se deshilachó. Sé amable, está bajo presión. Los Harrington tienen estándares. Una semana después, durante una degustación de pasteles a la que por fin me permitieron asistir, Brooke dejó su tableta desbloqueada mientras la pastelera colocaba las muestras. Bajé la mirada y vi un hilo de correo electrónico fijado arriba. Prestige Acting Solutions, servicios continuos de representación familiar. El aire se me escapó del pecho. No lo abrí, no hizo falta. 3 palabras y el suelo se movió bajo mis tacones. En casa, llamé a Daniel Reed, un investigador privado que una vez descubrió a un proveedor robando vino de beneficencia. Necesito verificación, le dije discretamente. Días después, imprimió retratos sacados del sitio web de una agencia, Robert Paulsen, caballero distinguido, Linda Foster, matrona de sociedad. Ambos representados, por supuesto, por Prestige. Sus videos de muestra incluían una promoción de una finca vinícola grabada en lo que parecía ser un Airbnb en Malibú. Tal vez sea una coincidencia, suplicó Isen cuando le mostré una imagen en mi teléfono, intentando proteger su corazón del golpe. Mucha gente se parece. Acerqué la imagen, los gemelos de Robert, el mismo juego Art Deco que vi en la degustación, grabados con las iniciales RP. La coincidencia no compra accesorios idénticos. Isen replicó, luego se derrumbó. ¿Por qué haría algo así? Porque una historia cuesta menos que un linaje, respondí, tragándome el resto de la frase. Y porque tú querías creer en esa historia. Hicimos un trato. Le daría a Brooke una oportunidad de ser honesta. La cena de ensayo sería mi prueba. Esa noche, el salón Desert Ridge Ballroom brillaba como una botella de champán. La familia de Brooke se deslizó entre la multitud envuelta en colonia cara y acentos prestados. Intercepté a Richard en el bar. ¿Inmobiliaria comercial?, pregunté con tono casual, como quien exprime una rodaja de cítrico. Precisamente, respondió levantando su vaso de whisky. Mercados del Norte, Berkeley, Marin, Napa. Mantuve mi sonrisa serena. ¿Y cuál es su compañía de títulos? Privada, dijo, parpadeando 2 veces. Por supuesto. Me volví hacia Margaret. Me encanta ese collar, celeste, una pieza de familia, ¿verdad? Ella gorjeó, por supuesto. Me incliné un poco más y vi la microinscripción que ya sabía que estaría allí, y sentí que mi pulso se calmaba. Jaque. Brooke me observaba desde el otro lado del salón, con los ojos afilados como cuchillas. La mano de Isen flotaba junto a su codo, vacilante. El pecho me dolía por él. Al salir, rocé el bolso de Brooke que yacía abierto sobre la mesa principal. Un par de frascos de pastillas con receta chocaron entre sí con un sonido plástico que resonó demasiado alto en mi cabeza. No los toqué. Registré las etiquetas de un vistazo, del mismo modo que memorizo los números de mesa en una gala de etiqueta. Dr. R. Martínez, oxicodona 10 mg. Dr. J. Wilson, Adderall 20 mg. 2 médicos distintos en un solo mes. El estómago se me heló. Le escribí a Lauren, hipotéticamente, si alguien manipula varias recetas de sustancias de la categoría 2. Su respuesta llegó rápido, ilegal, si además hay engaño, también peligroso. Cuídate, Liv. Dormí 3 horas. Luego planché el vestido azul marino suave que mamá amaba en mí. Seo bien en las fotos. También lo hace la verdad. La cena de ensayo parecía un tablero de inspiración. Velas altas, 12 arreglos de ranúnculos blancos y un violinista interpretando a Vivaldi como si cobrara por cada trino. Llegué 5 minutos antes y me senté en la mesa 12, junto a la entrada de servicio. El peso del tarjetero decía todo lo que Brooke pensaba de mí. Durante los brindis, Richard elogió los valores, Margaret la gracia, y Brooke los estándares. Cada sílaba glaseada como una galleta nupcial. Sus ojos me encontraron.
Hay personas, dijo, que confunden la proximidad con el privilegio. Risas desde su lado. Isen se estremeció. Me levanté despacio. A Isen, dije, con voz firme, quien me enseñó a amar los rompecabezas. Por encontrar la última pieza. Mi copa tintineó contra el cristal. Algunos camareros sonrieron, como si reconocieran el teatro cuando lo veían. En el vestíbulo, después, Brooke me acorraló, su perfume como una niebla adinerada. Me estás poniendo a prueba. Te escucho, respondí. ¿Escuchas qué? A los detalles que no dices. Alineé su tarjeta de sitio con 2 dedos. Cuéntame sobre la última declaración de la Fundación Harrington. Parpadeó. Privado. Privado no significa inexistente. Su boca se curvó. No entenderías cómo funciona nuestro círculo. Se inclinó, dulce como una amenaza. Solo intenta no avergonzar a Isen mañana, ¿de acuerdo? Tu vestido necesita vapor. Pensé en el dobladillo azul marino de mamá bajo mi plancha unas horas antes, y sentí algo feroz entre mis costillas. No lo avergonzaré, le dije. Lo prometo. Esa noche envié un mensaje a Daniel, mañana por la noche, si es necesario, trae las impresiones. Loen en guardia. Puedo hablar sobre prácticas de prescripción si las cosas se ponen feas. Maya, ¿quieres que esté allí? Yo, sí, al fondo de la sala, graba si es seguro. De vuelta adentro, Robert corregía a un camarero sobre el tipo de copa, como si lo hubiera buscado en Google durante el viaje en Uber. Margaret contaba una historia inventada sobre una villa en Umbría y pronunciaba mal Orvieto. Guardé todo en mi mente, como los planos de asientos de un evento. Porque sabía que mañana, cuando Brooke encendiera la chispa, yo estaría lista con el agua. En casa, saqué una pequeña bolsa de terciopelo, de Tiffany's. Dentro había un recibo doblado con cuidado, como un secreto. Tiffany & Co. Beverly Hills Color Celeste $8.000. Comprado por S. Harrington Consulting. La misma sociedad pantalla que figuraba en las facturas de los actores que Daniel había encontrado. La dependienta, que me conoce de las subastas benéficas, me lo había enviado tras mi amable solicitud de verificación de diseño. No había pedido el resto, pero llegó de todos modos. Guardé de nuevo el recibo, revisé otra vez el vestido de mamá, y escribí una sola frase en una nota adhesiva que pegué en mi espejo: sé amable, sé quirúrgica, sé innegable. A veces, la contención pesa más que la venganza. Me acosté llevando a ambas conmigo. El día de la boda amaneció como una disculpa, luz fresca, limpia, y un cielo tan azul que parecía preparado. Conduje al lugar temprano, como si fuera parte del personal. Años de organizar eventos te enseñan la forma de un desastre una hora antes de que empiece. En el pasillo de la suite nupcial, vi de nuevo los frascos cuando el bolso de Brooke se volcó. Esta vez, las etiquetas mostraron 3 nombres. El estómago se me contrajo. La risa de Isen resonó desde dentro, un sonido que conocía desde la infancia y que ahora sonaba distorsionado, como un disco dejado al sol de domingo. Maya me encontró en el pasillo trasero. ¿Estás segura? Lo suficiente como para hacer una pregunta en público, le respondí, apretándole la mano. Si dice la verdad, se acaba. Si miente, terminamos. Lauren me escribió: Olivia, si está usando varios médicos para recetar sustancias controladas, no solo es poco ético, también es peligroso. Puedo explicar los conflictos de dosificación si necesitas respaldo médico. Daniel, los actores confirmaron en las hojas de rodaje que hicieron una simulación familiar la semana pasada. Tengo las fotos y el hilo de correos que mencionaste. ¿Quieres la pantalla grande o las impresiones? Yo, impresiones. La verdad debe caber en una mano. En el mirador, Isen irradiaba esperanza. Estás preciosa, dijo, besándome la mejilla. Mamá habría. Lo sé, le interrumpí suavemente. Habría arreglado tu boutoniere. Mis dedos lo hicieron automáticamente. Liv, susurró, buscando mi rostro. Por favor, no causes un revuelo. No me pidas que guarde silencio en mi propio funeral, le dije en voz baja. No me lo pidas en el tuyo. La ceremonia transcurrió como un encaje, delicada y complicada. Cuando el oficiante pronunció si alguien tiene algo que decir, que hable ahora, sentí que el aire se detenía. Un salón lleno de gente conteniendo un solo aliento desobediente. El mío fue breve. Esperé, porque algunas verdades golpean más fuerte cuando el pastel ya ha salido y las copas de champán están en las manos. Imagina un salón iluminado como una caja de joyas.
Imagina a una mujer vestida de seda, sonriendo como una cuchilla. Esa era Brooke cuando se levantó para su brindis familiar. Por los estándares, dijo, con una voz empapada en miel, por saber la diferencia entre la clase y lo suficientemente cerca. Sus ojos se deslizaron hacia mí. Las risas se propagaron, venenosas y ansiosas. Todos venimos de lugares distintos, continuó, avanzando con gracia hacia mí. Algunos aprendimos etiqueta, otros, atajos. La mano de Isen se cerró sobre el respaldo de su silla. Vi los tendones tensarse como postes de cerca. Brooke levantó su copa. Isen, cariño, gracias por amarme lo suficiente como para ascender conmigo. Se necesita valor para traer a ciertas personas a espacios civilizados. Asintió hacia la mesa 12. Alguien cerca de mí susurró, «Wow». El cuarteto de cuerdas se tambaleó. El camarógrafo volvió a girar la lente. Escuché ese pequeño ruido que hace una sala cuando decide ser cómplice. Me puse de pie. ¿Puedo?, pregunté, con voz firme. La clase de firmeza que aparece cuando tus rodillas quieren huir. El maestro de ceremonias dudó, luego bajó el micrófono hacia mi mano. Caminé hasta la mesa principal, mi vestido capturando la luz como el agua. A Brooke, dije sonriendo, que hoy me enseñó algo importante. Ella devolvió una sonrisa tensa. ¡Qué dulce! Me volví hacia los invitados. Me dedico a organizar eventos, y he aprendido que la verdad y la artesanía comparten una regla. Si finges, tarde o temprano se te abrirá una costura. Miré a la madre de Brooke. Margaret, ¿puedo ver su collar? Es impresionante. Ella se quedó inmóvil. La sonrisa de Brooke se tensó. Olivia, esto es el Tiffany Celeste, ¿verdad? Pregunté. De la temporada pasada. Saqué un papel doblado de mi bolso. Traje la verificación de compra de la tienda de Beverly Hills. Es útil para asegurar reliquias familiares. Un murmullo recorrió la sala como un cambio de clima. Levanté el recibo para que la cámara lo captara. S. Harrington Consulting. Fecha, hace 3 días. La voz de Brooke se quebró en un tono agudo. ¿Imprimiste un recibo? Estás obsesionada. Mantuve el tono suave. Me gusta la precisión. Miré a Richard. Y me encantan las historias familiares. Cuéntanos otra vez sobre tu empresa. Llevo tiempo buscando Harrington Properties. En la base de datos del secretario de Estado no hay nada. En los archivos de la IRS, vacío. Su fundación, también vacía. Él tragó saliva. Mantenemos un perfil bajo. Por debajo de la ley. Daniel dio un paso al frente desde el fondo, discreto, entregándome unos sobres. Saqué 2 fotografías. Robert Paulson. Linda Foster. Sus rostros eran más pequeños sobre el papel satinado, pero el parecido descansaba en ellos como una confesión. Sus agentes los tienen listados como caballero distinguido y matrona de sociedad. Felicitaciones por el trabajo constante. Se oyeron jadeos. Los cubiertos tintinearon contra los platos como lluvia asustada. Brooke rió demasiado alto. «¿Estás loca?», gritó. «Esos son parecidos, cualquiera puede». Abrí el segundo sobre y deslicé una cadena de correos electrónicos impresos. Prestige Acting Solutions S. Harrington Consulting Mes 3. Proyecto de representación familiar. Notas finales. Leí con calma. Si se les pregunta por bienes raíces, redirigir hacia temas de vino o viajes. Evitar nombrar empresas de títulos. Enfatizar la discreción. Practicar variaciones de pronunciación. Alguien soltó una risita nerviosa. El cuarteto de cuerdas bajó los arcos. Isen miraba los papeles como si pudieran morderlo. «¿Estás enferma?», silbó Brooke. «No», respondí en voz baja. «Soy precisa». Alcancé su bolso, lo giré para que la etiqueta quedara frente a la cámara. «Y ya que mencionaste mi clase, hablemos de salud». «¿Estás bien?». Por primera vez, el miedo cruzó sus ojos. «¿Qué?». 2 médicos. 2 sustancias controladas. No mencioné dosis. No soy policía. Pero si estás con dolor o luchando con algo, hay ayuda. Negué con la cabeza. Pero avergonzar a la gente trabajadora mientras representas a una familia, eso no es clase. Es disfraz. Brooke aferró el micrófono. Isen, di algo. Dile que se siente. Él no lo hizo. Su voz se quebró en cambio.
¿Hay algo de verdad en todo esto? Su silencio fue la respuesta. El salón contuvo el aire y luego exhaló, como si la verdad misma necesitara espacio. Del borde del salón, la doctora Lauren Park dio un paso adelante. Llevaba su credencial del hospital guardada, pero la autoridad en su tono era inconfundible. Soy médica, dijo, sin levantar la voz, dejando que las consonantes pesaran. No estoy aquí para acusar a nadie, pero combinar múltiples prescripciones de distintos médicos puede ser peligroso y, según el caso, ilegal. Si alguien necesita ayuda, esta comunidad la tiene. Brooke retrocedió. Fuera de mi boda. Brooke, dije, bajando la voz para que la gente se acercara en lugar de alejarse, pudiste haber dicho la verdad. Isen te ama. Te habría ayudado. Pero decidiste atacarme. Señalé al personal alineado junto a las puertas de la cocina, al florista que sostenía las tijeras como un talismán. Nos atacaste a todos nosotros. ¿Nosotros? Escupió Brooke. Sí, respondí. Las personas que hacen que lugares como este sean hermosos sin necesidad de fingir ser otra cosa. ¡Cállate!, gritó. ¿Estás celosa ¿de qué? ¿De los recibos? Pregunté. Daniel extendió otra hoja. Facturas, dijo con calma. 3 meses de sueldos diarios, 6 actores, cenas de ensayo, almuerzos practicados. El padre de Brooke se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. No tenemos por qué. Su madre le tiró de la manga. Robert, susurró, olvidando su personaje. Alguien cerca del estrado murmuró. Dios mío. Como una oración. Los teléfonos se alzaron, pero más despacio de lo que uno esperaría. Incluso los hambrientos de espectáculo querían presenciar antes que publicar. Cae un silencio particular cuando una sala comprende que está en el tercer acto. Los nudillos de Isen estaban blancos sobre el respaldo de su silla. Brooke, ¿por qué? Ella lo miró y, por un instante, soltó todo, el acento, la postura, el cálculo. Una chica sencilla y asustada miraba desde dentro de un vestido demasiado caro. «¿Por qué no me habrías mirado 2 veces?», susurró. «Porque tu hermana hace que todo parezca fácil. Y yo quería el mundo que parece fácil». «Yo te quería a ti», dijo Isen, con la voz rota, no una decisión de contratación. «¿Y qué habrías hecho?», respondió Brooke, con una sonrisa torcida, «cuando conocieras a mi verdadera madre en Cantón y a mi padre con su mono de mantenimiento? ¿Qué habría pasado cuando vieras mi apartamento con burbujas de pintura en el techo? Hablas de lo real, pero no te casas con ello. Te habría llevado a desayunar a Josías y te habría enseñado a sacar las burbujas de aire de una pared con una espátula», dijo él. Su voz se quebró en la palabra desayuno. No sé por qué eso fue lo que me rompió, pero lo hizo. Parpadeé fuerte y luego me estabilicé, amable, quirúrgica, innegable. «Brooke», dije más suave, «una familia falsa es un disfraz pesado. Puedes quitártelo». Ella me fulminó con la mirada. «Te demandaré por leer mis correos electrónicos, los que dejé abiertos en una degustación a la que invité a 20 personas». Daniel murmuró. «¿Y por mostrar un recibo que la boutique verificó voluntariamente?» «Puedes intentarlo». No sonrió. Los buenos investigadores no se regodean. «Basta», dijo Isen, mirando solo hacia mí. «Liv, basta». La petición no fue una traición, fue una súplica por salvar lo poco que quedaba de un día que alguna vez soñó. Asentí. «He terminado», dije. «He terminado, a menos que alguien vuelva a mentir». Brooke agarró el micrófono. «Bien». Levantó el mentón, intentando recomponerse de huesos y rabia. «Sí, contraté actores. Era branding. Era inofensivo. El daño», dije en voz baja, «fue la noche en que me dijiste que era de presupuesto en una tienda que mamá amaba. El daño es cada vez que hiciste que Isen se sintiera más pequeño para hacer tu historia más grande. El daño es esa mujer en la mesa 7, cuya hija lleva 3 meses limpia, oyéndote llamar incivilizadas a las familias trabajadoras. La mesa 7 ya estaba llorando, y las amé por tener el valor de hacerlo». «Esto es abuso», gritó Brooke al salón. «Esto es una cacería de brujas». La doctora Park cruzó las manos. «Abuso», dijo con calma, «es cuando los poderosos aplastan a los vulnerables. Lo que veo aquí son los vulnerables, trabajadores, hermanos, pacientes, diciendo finalmente no». Silencio. Incluso el aire acondicionado pareció detenerse un segundo. Entonces, un golpe. El bolso de Brooke cayó de la mesa principal.
Los frascos rodaron como pequeños tambores. Chocaron contra un plato y se detuvieron, las etiquetas visibles. La cámara hizo zoom instintivamente. Un camarero murmuró: Jesús. El rostro de Isen se volvió gris. ¿Trajiste pastillas a nuestra boda? El pecho de Brooke subía y bajaba, temblando por la ansiedad. Entonces admítelo, dije. No uses mi dirección como arma. Ella me miró con un odio tan limpio que casi brillaba. Nunca serás una de nosotros. No hay nosotros, Brooke, respondí. Solo hay personas y lo que hacen hoy. Mentiste y heriste, pero puedes cambiar. El oficiante, que no se había inscrito para nada de esto, carraspeó. Quizá deberíamos. Isen se quitó el anillo del dedo y lo colocó junto a los frascos. El sonido fue tan pequeño que sé que lo escucharé por el resto de mi vida. No habrá matrimonio hoy, dijo. En algún lugar del fondo, una pata de silla chirrió. Sonó como una casa asentándose después de una tormenta. Brooke no lloró. Se endureció, expulsando a todos con la mirada. Chasqueó los dedos a su familia contratada. Ellos ya se estaban moviendo. Robert, ya no Richard, se palmeó los bolsillos buscando las llaves del coche, como un hombre que acaba de recordar que llegaba tarde a su vida real. Brooke se volvió hacia mí. Tú hiciste esto. Yo lo revelé, respondí. Tú lo hiciste. El salón exhaló. Y luego empezó a hablar. El caos no se ve como imaginas. No son gritos ni platos rotos. Son logísticas, la coordinadora susurrando órdenes por un auricular, el chef recalculando cuántos platos servir, la florista preguntando si debe mover el arco. También son las preguntas que te encuentran como la lluvia. Invitados que se me acercaron en el pasillo, disculpándose por risas que no habían querido dar. Una prima adolescente del lado de Brooke me preguntó en voz baja. ¿Va a estar bien? Eso espero, le respondí. Y lo dije en serio. La doctora Park hablaba con Brooke a un lado. Vi una mano rozar un codo, el gesto de alguien que ofrece una puerta. Brooke la apartó. El orgullo es una habitación cerrada con un candelabro que nadie puede encender. Daniel me deslizó un último resumen, los almuerzos de coaching pagados por Shell LLC, un calendario de casting que habría sido gracioso si no estuviera rompiéndole el corazón a mi hermano. Isen me encontró en el silencio del pasillo de servicio, junto a las estanterías de platos limpios que no se usarían. Su corbata estaba torcida, parecía un niño que había construido un fuerte que la marea se llevó. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por no ver lo que estaba montado para ser visto. Le enderecé la corbata. Querías amar algo. Eso no es un crimen. Te pedí silencio, susurró, y tú prometiste ser amable. Lo intenté, respondí. Cerró los ojos. Lo fuiste. Lo eres. Un respiro. Mamá. ¿Qué habría querido ella? Habría odiado el Tiffany, dije, pero te habría amado por elegir la verdad. Él soltó una risa breve, terrible y hermosa. Claro que lo habría hecho. La policía no vino. Esta no era ese tipo de historia, al menos no todavía. Pero para la mañana siguiente, los correos electrónicos estarían capturados en pantalla, la agencia etiquetada, los recibos replicados. Lo odié, pero lo acepté. No puedes encender un candelabro y luego pedirle a la sala que olvide el brillo. Escribí un correo a los proveedores, pagado en su totalidad, den propina a sus equipos, nadie se queda sin cobrar porque 2 personas se rompieron. El domingo, la verdadera madre de Brooke llamó a Isen desde Ohio, la voz temblando por el altavoz. No la criamos para mentir así, dijo. La perdimos en algún punto, intentando ser suficiente. La ayudaremos a conseguir ayuda. Isen lloró después de colgar, lágrimas silenciosas, privadas, que se sintieron como lo primero honesto que había podido hacer en meses. El lunes me senté con papá, que había guardado silencio durante toda la tormenta. Pelaba una naranja sobre el fregadero y dijo: «Llevaste la columna vertebral de tu madre contigo allí dentro». Me pasó un gajo. Era perfecto, ácido y sencillo. Chupé el jugo de mis dedos y pensé en todas las cosas pequeñas y buenas que no necesitan un comunicado de prensa. 3 semanas después, dirigí una recaudación de fondos para una clínica que trata la adicción sin condescendencia. Pusimos las luces bajas y los micrófonos más cálidos de lo habitual. Durante el ensayo, no podía dejar de pensar en aquel salón donde la verdad por fin sonó como sí misma. Isen empezó a asistir a Al Añón. Aprendió a poner límites y mantenerlos.
Venía los jueves con helado de marca blanca y resúmenes de su grupo, hombres y mujeres aprendiendo dónde termina el amor y dónde comienza la complacencia. Yo aprendí a escuchar sin ordenar sus sentimientos por colores. Brooke ingresó a tratamiento, luego se fue, luego volvió. La recuperación no es una escalera recta, es una espiral con peldaños que faltan. La doctora Park me escribía a veces, tuvo un buen día, hoy no, pero quizá mañana. La esperanza se repite así, obstinada y frágil. La agencia eliminó el paquete de familia de su página web, aunque alguien conservó la versión en caché. Internet nunca olvida. Pero las personas, sí pueden hacerlo. Un domingo, Isen y yo condujimos hasta el lago. Él lanzó piedrecitas, cuidando de no golpear a los patos. No la humillaste, dijo al fin. Ella lo hizo sola. Lo sé, respondí. Y aún así, ojalá hubiera encontrado otra forma. Asintió. Tú elegiste un bisturí. Ella trajo los cuchillos. Reí, porque a veces un hermano puede darte una frase que te sostiene cuando el mundo vuelve a girar. El sol extendía una alfombra de luz sobre el agua. Un niño gritó llamando a su padre. Una mujer abrió una cesta de picnic como un sombrero de mago. Esa noche, en casa, saqué el vestido azul marino de mamá de su percha y alicé el dobladillo. Se verá bien en la próxima boda a la que asista. De otra persona. Y bailaré con él sin buscar las salidas. Pienso en la clase ahora, del mismo modo que pienso en los candelabros, bonitos, pero inútiles si el cableado está dañado. Lo que ilumina una habitación no es el cristal, es una mano en tu espalda, sosteniéndote cuando el suelo se mueve. Es una hermana que se pone de pie cuando un hermano no puede. Es una doctora que da un paso al frente sin una insignia, porque sabe que sus palabras importan más que su título. Brooke me dijo que nunca sería una de ellos. Tenía razón. No pertenezco a las salas construidas sobre la ficción. Pertenezco al equipo que llega temprano, pega los cables, coloca las sillas y dice la verdad, incluso cuando cuesta. No somos dinero antiguo, somos músculo antiguo. Sostenemos las cosas. Y cuando alguien nos llama de baja clase, no bajamos la mirada. Encendemos las luces. Historia 2. Mi hermano se negó a contratarme en su empresa, a pesar de que teníamos un acuerdo del 50 y 50 por mi tiempo y mi dinero. Hola, Reddit. Preparen las palomitas, porque esto va a ser una historia intensa. Soy Marcus, tengo 31 años, y acabo de colgar el teléfono después de hablar con mis padres, quienes están teniendo un colapso total porque la empresa de mi hermano, el hijo dorado, se está viniendo abajo. Y, al parecer, soy yo el idiota por no lanzarme a salvar el día. Abróchense los cinturones, porque esta historia tiene muchas capas. Déjenme ponerlos en contexto. Trabajo en desarrollo de software, específicamente en infraestructura backend y gestión de bases de datos. No es el tipo de trabajo llamativo de las startups que aparecen en TechCrunch, sino la parte aburrida pero esencial que hace que todo funcione, la fontanería de Internet, por así decirlo. Llevo casi 10 años dedicándome a esto, empecé justo al salir de la universidad. Mi hermano Isen, de 28 años, es 3 años menor que yo, y desde que tengo memoria, siempre fue el favorito. No hablo de un favoritismo sutil, sino del tipo en que mis padres literalmente olvidaban mi cumpleaños, pero le organizaban a Isen una fiesta sorpresa por sacar una nota B y en química. Era el nivel de hipotequemos la casa para enviar a Isen a la universidad de sus sueños, mientras yo tenía que endeudarme porque eso forja el carácter. Desde pequeño fui el responsable, hacía mis tareas sin que me lo pidieran, sacaba buenas notas, trabajaba medio tiempo y nunca me metía en problemas. Isen, en cambio, reprobó el examen de conducir 3 veces, fue suspendido 2 veces en la secundaria por vapear en el baño y apenas logró graduarse de la universidad después de 6 años con un título en comunicación que nunca usó. Pero, de alguna manera, seguía siendo el chico dorado. Mi madre solía decir cosas como Isen tiene carisma o Isen es una persona sociable, lo que en realidad significaba tu hermano es lo suficientemente encantador como para que la gente ignore que es básicamente inútil. Mientras tanto, yo recibía sermones sobre ser demasiado serio y sobre la necesidad de relajarme, solo porque tenía la audacia de, ya saben, tener ambiciones. Las dobles normas eran absurdas. Recuerdo un día de Acción de Gracias cuando tenía 17 años. Me habían aceptado en la Universidad de Texas en Austin con una beca parcial, algo por lo que había trabajado incansablemente. Lo mencioné durante la cena pensando que, tal vez, se sentirían orgullosos. Mi padre apenas levantó la vista del pavo y murmuró, bien, hijo, pásame el relleno.
5 minutos después, Eason anunció que había hecho el equipo de fútbol americano universitario, como mariscal de campo suplente, ni siquiera titular. Dejaron de comer para celebrarlo. Mi madre empezó a llorar, mi padre llamó a su hermano para presumir, y al día siguiente le compraron a Eason una camiseta nueva y lo llevaron a Topgolf. Mi aceptación universitaria terminó siendo solo un imán en el refrigerador y un no festejes demasiado. Después de graduarme, me mudé a Austin y conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica mediana llamada Data Flow Solutions. No era nada lujoso, pero el sueldo era decente, empecé ganando $62,000 y el trabajo era interesante. Teníamos retos reales de infraestructura, escalando bases de datos, optimizando el rendimiento de consultas, cosas que realmente importaban. Estaba adquiriendo habilidades valiosas, mientras Eason seguía en casa tratando de entender qué era un formulario W-2. Ahorré con disciplina porque soñaba con fundar algún día mi propia firma de consultoría. Vivía en un pequeño estudio en el sur de Austin, donde el aire acondicionado apenas funcionaba y podía escuchar toda la vida de mi vecino a través de las paredes. Manejaba un Honda Civic del 2003 con 180,000 millas que quemaba aceite como si se fuera a acabar, comía ramen 4 noches a la semana y pollo con arroz las otras 3. Cada dólar que no necesitaba para sobrevivir iba directo a los ahorros. Mis compañeros pensaban que estaba loco, me invitaban a happy hours y yo pedía una cerveza que me duraba 2 horas antes de irme a casa. Los fines de semana los dedicaba a proyectos personales y a aprender nuevos frameworks, no a brunches ni a beber durante el día. Pero tenía un plan, y ese plan requería disciplina. Mientras tanto, Eason seguía con su vida, es decir, fracasando espectacularmente en todo lo que intentaba. Después de la universidad se mudó a Denver porque su novia de entonces estaba cursando un posgrado allí. Esa relación duró unos 6 meses, pero su estancia en Denver se prolongó, principalmente porque no podía permitirse volver. Intentó fundar una caja de suscripción de cerveza artesanal llamada Hop Drop en 2017 y pasó 3 meses diseñando un logo y generando expectativa en Instagram. Eason nunca llegó a enviar una sola caja. Resultó que conseguir cerveza artesanal, gestionar licencias y manejar la logística era complicado, sobre todo cuando estás demasiado ocupado tomándote fotos bebiendo esa misma cerveza. Luego vino su siguiente aventura, una marca de ropa urbana llamada Malhai Frats. Compró unos $8,000 en inventario a un fabricante chino, y la mitad de las prendas tenían errores ortográficos, con una calidad de falsificación literal, de esas donde Supreme aparecía escrito como Suerme. Intentó venderlas de todos modos, hasta que recibió una orden de cese y desista de las marcas reales. Perdió todo su dinero y tuvo que pedirle a mis padres que le prestaran para pagar el alquiler durante 3 meses seguidos. Después vino una nueva fase, estaba convencido de que triunfaría como influencer en redes sociales. Publicaba esos videos motivacionales tan vergonzosos, caminando por el centro de Denver con traje, hablando de la cultura del esfuerzo y de darle con todo. Su punto máximo de contenido fue cuando grabó un video despertándose a las 6 de la mañana y preparándose un café mientras hablaba sobre la disciplina, viniendo de un tipo que no podía mantener un empleo en ventas minoristas por más de 4 meses. Su video más visto alcanzó 847 reproducciones y estoy casi seguro de que 300 eran de familiares a los que había manipulado emocionalmente para que lo vieran. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Hace unos 4 años, Eason me llamó de la nada. No hablábamos mucho, tal vez una vez cada par de meses, normalmente cuando necesitaba algo. Sin embargo, esta vez su voz sonaba distinta, seria, concentrada. Marcus, necesito comentarte algo. ¿Tienes una hora? Me dijo. Nos reunimos cuando volé a Denver para una conferencia de trabajo. Llegó puntual, lo cual ya era la primera señal de que algo había cambiado. Llevaba consigo un plan de negocios impreso y encuadernado, no un simple documento improvisado de Google Docs. Era un plan real, con investigación de mercado, proyecciones financieras y análisis de competencia. Me explicó que llevaba unos 18 meses trabajando en una agencia de marketing llamada Elevate Digital, el primer empleo que había mantenido por más de medio año. Empezó prácticamente como asistente administrativo glorificado, pero había ascendido a coordinador de cuentas. Durante ese tiempo había notado algo importante: muchas empresas B2B de tamaño medio, fabricantes, de software, de logística, lo que fuera, necesitaban marketing de calidad. El problema, me dijo, es que las agencias grandes no quieren trabajar con ellas porque sus presupuestos son pequeños, y las agencias pequeñas no tienen la experiencia necesaria para hacerlo bien. Hay un enorme hueco en el mercado.
Sacó su investigación, había hablado con unas 30 empresas potenciales, me mostró los números y todo tenía sentido. Esas compañías estaban invirtiendo en marketing, pero no obtenían buenos resultados. Estaban desatendidas, y lo sabían. Alguien que pudiera ofrecerles verdadera experiencia B2B y tratarlas como clientes importantes, no como cuentas de segunda, podría triunfar fácilmente. Debo admitir que me impresionó. Por primera vez en su vida, Eisen mostraba iniciativa y entendimiento del negocio. Había hecho trabajo real, con investigación y planificación. Había pensado en los problemas de verdad. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Dinero y ayuda, respondió, deslizando una hoja de cálculo por la mesa. Necesito $100,000 para comenzar, oficina, equipo, contrataciones iniciales, presupuesto de marketing, gastos legales y fondos para los primeros 6 meses. Yo tengo 25,000 ahorrados, necesito un socio para aportar el resto. Mi mandíbula casi tocó la mesa. ¿Ahorraste $25,000? Pregunté incrédulo. Sí, me dijo, llevo año y medio viviendo con 2 compañeros en un apartamento destartalado y comiendo básicamente solo huevos y arroz. Cada dólar de mis sueldos ha ido directo al ahorro. Parecía realmente orgulloso de sí mismo. Hablo en serio, Marcus, continuó. Esto no es otro hub trap. Es algo real. Pero no solo necesito el dinero, también te necesito a ti. Yo puedo encargarme de las ventas y de las relaciones, pero no sé nada de operaciones. No sé cómo construir sistemas, manejar proyectos o configurar la infraestructura que hace que una empresa funcione. Tú sí. Necesito tanto tu experiencia como tu inversión. Conversamos durante 3 horas. Me enseñó cartas de intención de clientes potenciales, su modelo financiero, que, sorprendentemente, era sólido, y la estructura del equipo que planeaba contratar, con argumentos razonables. Por primera vez en su vida, Eisen no estaba hablando por hablar, había encontrado algo real, y estaba dispuesto a trabajar por ello. Y ahí fue donde cometí mi primer error, le creí. No, mejor dicho, mi primer error fue no poner todo por escrito. Sellamos el trato con un apretón de manos, yo invertiría $75,000, literalmente todos mis ahorros de 6 años, y dedicaría mis noches y fines de semana a ayudarle a construir todos los sistemas operativos, el sitio web, la infraestructura de gestión de proyectos, todo lo relacionado con la parte técnica. A cambio, una vez que la empresa fuera rentable, seríamos socios al 50 y 50. Somos hermanos, me dijo Eisen, mirándome directamente a los ojos. No voy a traicionarte. Esta es nuestra empresa. Regresé a Austin con buenas sensaciones, aunque también asustado. Estaba a punto de invertir todos mis ahorros en el negocio de mi hermano, el eterno desastre, pero una parte de mí tenía esperanza. Tal vez esta vez fuera diferente. Tal vez Eisen finalmente había madurado. Tal vez, por fin, construiríamos algo juntos. Le transferí el dinero esa misma semana, los $75,000 completos. Vi mi cuenta de ahorros caer a casi cero e intenté no tener un ataque de pánico. Los primeros meses fueron un completo caos. Eisen consiguió una oficina. Eisen consiguió una pequeña oficina en un edificio decente. Nada lujoso, pero con un aspecto profesional. Contrató a sus 2 primeros empleados, ambos eran de nivel junior, pero con muchas ganas de aprender. Uno era redactor y el otro diseñador. Eisen se encargaría de la estrategia y de la gestión de cuentas, mientras ellos ejecutarían el trabajo. Mientras tanto, yo me ocupaba de construir todo lo demás. Diseñé el sistema de gestión de proyectos desde cero, en lugar de usar uno comercial, porque las necesidades de Eisen eran muy específicas. Creé la base de datos de clientes con integración completa de CRM, los sistemas de reportes automatizados para que los clientes pudieran ver exactamente por qué estaban pagando, y las automatizaciones de flujo de trabajo que permitían que 3 personas hicieran el trabajo de 6. Cada noche, después de mi jornada laboral, trabajaba de 4 a 6 horas más. Los fines de semana los dedicaba por completo, con jornadas de 10 a 12 horas. Mi novia de entonces, Sarah, no estaba nada contenta. Estás trabajando prácticamente en 2 empleos a tiempo completo, me dijo, y en uno ni siquiera te pagan. Es una inversión, le respondí. Cuando la empresa sea rentable, seré dueño de la mitad. ¿Y tienes eso por escrito?, preguntó. Es mi hermano, no necesitamos un contrato. Ella me miró como si fuera un idiota. Resultó que tenía razón. Los primeros 12 meses fueron brutales.
Me presentaba a mi trabajo habitual con apenas 4 horas de sueño y 3 tazas de café encima. Me perdí reuniones sociales porque tenía que ayudar a Eisen a capacitar a sus nuevos empleados en los sistemas. Cancelé planes de fin de semana por alguna crisis con el sitio web o la base de datos. Pero me repetía que valía la pena porque la empresa estaba creciendo. Eisen consiguió sus 3 primeros clientes en apenas 2 meses. No eran grandes cuentas, entre 3 y 5 mil dólares mensuales cada una, pero era dinero real. A los 6 meses ya tenían 7 clientes y 40 mil dólares en ingresos mensuales recurrentes. Al cumplir el año, 15 clientes y 85 mil dólares. Los ingresos eran buenos, pero los márgenes eran ajustados. Eisen reinvertía todo, contrataba más gente, mejoraba la oficina, compraba mejor equipo. Yo insistía en formalizar el acuerdo de sociedad y él siempre respondía con un pronto. Primero fue esperemos a terminar el primer año, luego cuando lleguemos al millón en ingresos, y más tarde cuando seamos consistentemente rentables. Siempre moviendo el objetivo. En el segundo año, todo despegó. Eisen resultó ser realmente bueno en ventas. Ese carisma que lo había mantenido a flote toda su vida sin consecuencias finalmente servía para algo, convencer clientes. Los invitaba a tomar algo, les hablaba de su visión, los hacía sentir parte de algo especial. Y gracias a los sistemas operativos que yo había construido, podía cumplir lo que prometía. Ese año alcanzaron los 2 millones de dólares en ingresos, crecieron a 15 empleados y se mudaron a una oficina más grande en el centro de Denver, con ladrillos expuestos, una mesa de ping-pong y toda esa parafernalia de startup. Eisen empezó a publicar en LinkedIn sobre construir algo especial y el viaje emprendedor. Se vestía con trajes caros y conducía un BMW en leasing. Mientras tanto, yo seguía en mi viejo Honda, trabajando 2 empleos, esperando que mi participación accionaria se hiciera realidad. Fue entonces cuando decidí presionar más. Le envié a Eisen un correo detallado, enumerando todo lo que había aportado, la inversión inicial de 75 mil dólares más, según mis cálculos, unas 3.000 horas de trabajo en 2 años, valoradas en $100 la hora por ese tipo de labor especializada. En total, 375 mil dólares de contribución. Una semana después, recibí su respuesta, breve y condescendiente. Hey, bro, aprecio todo lo que has hecho. Planeemos hablar sobre la estructura de la sociedad cuando regrese de este viaje con un cliente en Chicago. Tal vez el próximo mes. El mes siguiente llegó y pasó, y no hubo conversación. Intenté llamarlo, no respondió. Los mensajes de texto quedaban sin contestar, los correos recibían respuestas cortas, súper ocupado, hablaremos pronto. Finalmente, me harté. Pedí un día personal en el trabajo, conduje las 4 horas hasta Denver y aparecí en su oficina sin avisar. Pasé frente a la recepcionista, una joven que no tenía ni idea de quién era yo, pese a que literalmente había creado el sistema que usaba para registrar a los visitantes, y entré directamente en la oficina de Eisen. Estaba reunido con 2 empleados revisando métricas de una campaña en su enorme monitor. Al verme, levantó la vista sorprendido, y no precisamente feliz. Marcus, hey, chicos, ¿pueden darnos un minuto?, dijo. Los empleados se marcharon mirándome con curiosidad. En cuanto la puerta se cerró, no perdí tiempo. Necesitamos hablar sobre la sociedad. Ahora. Eisen se recostó en su silla ergonómica, de esas que cuestan más de $1,200, y suspiró. Iba a llamarte esta semana. Llevas diciendo eso 6 meses, repliqué. Las cosas han estado locas. Estamos creciendo rápido y... Corta el cuento, Eisen. ¿Somos socios o no? Guardó silencio un largo momento, luego se levantó, caminó hacia la ventana y me dio la espalda. He estado hablando con mi abogado y mi contador, dijo finalmente. Me han aconsejado que incorporar a un socio en esta etapa complicaría la estructura de capital. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no soy tu socio?, pregunté. No eres un socio, Marcus. Yo soy el socio. Sentí que el estómago se me caía. Teníamos un acuerdo. Eisen se volvió hacia mí y su expresión había cambiado. Su rostro era más duro. Tuvimos una conversación, Marcus. Nunca se formalizó nada. Y sinceramente, mis asesores tienen razón. La empresa va bien. Agregar un socio ahora, especialmente uno que no está involucrado en el día a día, no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Me quedé sin palabras. ¿No involucrado en el día a día?
Construí toda tu infraestructura operativa, entrené a tu personal, trabajé 2 años, y lo aprecio, de verdad, pero eso fue entonces, la empresa ha evolucionado, ahora tenemos nuestro propio técnico informático, hemos contratado gente de operaciones, sinceramente, hermano, de alguna manera ya superamos lo que hiciste. La audacia me dejó helado. Yo había automatizado el 90% de sus flujos de trabajo, había creado los sistemas que permitían a sus 15 empleados hacer el trabajo de 30, y ahora él decía que me habían superado. Me debes $75,000 como mínimo, y te los voy a pagar, dijo rápido, con interés del 5% anual compuesto, lo vas a recuperar todo. ¿Y la participación? Pregunté. Eso no va a ocurrir, respondió. Sí, nos dimos la mano por un 50 y 50. Se encogió de hombros. Yo soy el consejero delegado, yo tomo las decisiones de negocio, y mi decisión es no tener socios con participaciones. Si quieres llevar esto más lejos, supongo que podrías intentar demandarme, pero gastarás más en abogados de lo que recuperarás, así que tú decides. Me quedé allí literalmente temblando de rabia. Mi hermano pequeño, el tipo al que había rescatado toda su vida, me estaba timando abiertamente y lo hacía con una seguridad petulante, como si ya hubiese salido indemne. Te contrataré como consultor de ahora en adelante, ofreció, $50 la hora por cualquier trabajo que hagas. Como si me estuviera haciendo un favor. Además, empezaré a devolverte los $75,500 al mes. ¿Suena bien? $50 la hora. $500 al mes para una deuda de $75,000. A ese ritmo le tomaría 12 años y medio pagármelo, suponiendo que nunca fallara un solo pago, cosa que ambos sabíamos que ocurriría. Empecé a reírme sin poder evitarlo. ¿En serio vas a hacer esto? Dije. Es negocios, Marcus, respondió. Es una decisión de empresa. Esto es un robo, es una decisión empresarial, le contesté. Me dirigí hacia la puerta y luego me detuve. ¿Sabes qué? Quédate con el dinero. Considéralo un regalo. Pero esto se acabó. No me llames, no me mandes mensajes, no me pidas nada jamás. Marcus, vete a la mierda. Ethan cerró la puerta de su despacho con tal fuerza que el cristal esmerilado vibró, salió pasando frente a todos sus empleados, que sin duda escucharon cada palabra. Subí al coche y conduje de vuelta a Austin con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos me quedaron blancos. Esas 4 horas de viaje fueron oscuras, realmente oscuras. Repetía en mi cabeza cada momento de los 2 últimos años, cada noche tarde que había cancelado planes para ayudarle, cada fin de semana que pasé formando a su gente, cada sistema que había construido y que ahora él decía que ya no servía. Pensé en todas las veces que lo había defendido ante Sarah, cuando ella me advirtió que esto pasaría. Recordé todas las ocasiones en que me repetí que ahora era distinto, maduro, listo para ser un adulto de verdad. ¡Qué maldita broma! Llegué a Austin alrededor de las 10 de la noche. Sarah me miró la cara y supo que me había timado. Asentí. ¿Vas a demandarlo? Preguntó. Ya hice las cuentas durante el viaje, contesté. Los honorarios legales se comerían la mayor parte de lo que recuperaría y tardaría años. Además es familia, mis padres nunca me lo perdonarían. Ella se quedó pensativa un momento. Tienes que llamarles y contarles lo que hizo, dijo. Así que lo hice. Llamé a mis padres esa misma noche y les conté todo, el acuerdo de apretón de manos, los 2 años de trabajo y la negativa de Ethan a honrarlo. La respuesta de mi madre fue: Marcus, no puedes esperar que Ethan te dé la mitad de su empresa. Invertiste 75,000 y él dijo que te lo pagaría. Eso parece justo. ¿Y los 2 años de trabajo? Pregunté. Elegiste ayudar a tu hermano, eso es lo que hace la familia. No se puede poner precio a la familia. Estuve a punto de lanzar el teléfono contra la pared. Le pregunté a mi madre si Ethan les había contado sus planes, y me contestó con un silencio que lo decía todo. Mi padre tomó la llamada y dijo: Hablamos de esto con Ethan hace unos meses. Le preocupaba lo de la sociedad y nos pidió consejo. Acordamos que no tenía sentido regalar la mitad de la empresa cuando él la dirige día a día. ¿Qué? Dije. ¿Sabían que planeaba timarme y aún así le dijeron que estaba bien? Le dijimos que tomara la mejor decisión de negocio, respondió mi padre. Eso es lo que haría cualquier padre. Cualquier padre diría que su hijo debe honrar su acuerdo, protesté. No tienes experiencia dirigiendo una empresa, Marcus. Ethan sí la tiene ahora.
Es su proyecto, tú tienes tu propia carrera. Esto nunca fue realmente para ti. Mi madre intervino de nuevo. Solo queremos que se lleven bien, chicos. Quizá está siendo algo exigente al esperar tanto cuando Isen ha hecho el trabajo duro. Colgué sin gritar, sin discutir, solo terminé la llamada y me quedé sentado en el sofá mirando al vacío. Sarah me observaba desde el otro lado del salón. Me dijo, se pusieron de su lado, siempre se ponen de su lado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó. Esa era la pregunta. Lo había perdido todo, $75,000 y 2 años de mi vida. Mi propio hermano me había robado, mis padres lo habían respaldado. Tenía todo el derecho a venirme abajo y en su lugar me enfadé. Muy enfadado. Voy a ganarle con su propio juego, le dije a Sarah. Ella arqueó una ceja, entendiendo. Yo conocía su negocio al dedillo, sabía dónde estaban las ineficiencias, entendía lo que los clientes realmente necesitaban y sabía cómo hacer mejor lo que él hacía. Si quiere jugar sucio, juguemos, sonreí. Vas a montar un competidor, dijo ella. Claro que sí. Pasé las siguientes 2 semanas en modo planificación total. Llamé a todos los contactos que había hecho mientras ayudaba a Isen, y eran muchos, gerentes de proyecto a los que había entrenado, desarrolladores con los que había trabajado, incluso algunos de sus clientes con los que me había llevado bien durante las llamadas de implementación. Les conté que estaba fundando una empresa de consultoría enfocada en infraestructura operativa para agencias de marketing. La respuesta me sorprendió. Todos contaban la misma historia, la agencia de Isen hacía un buen trabajo creativo, pero las operaciones eran un desastre. Los proyectos siempre se salían de presupuesto, los plazos no se cumplían y la comunicación era un caos constante, todo aquello que yo había intentado corregir antes de que me dejara fuera. Aparentemente, una vez que dejé de estar involucrado, todo empezó a desmoronarse. En 3 semanas ya tenía mis 2 primeros clientes, pequeñas agencias con contratos de entre $5,000 y $8,000 para reestructurar sus operaciones. No era una fortuna, pero era una prueba de concepto. Luego hice mi primera contratación. ¿Recuerdan al técnico informático que Isen dijo que había traído para reemplazar mis sistemas? Lo encontré en LinkedIn. Se llamaba Derek. Había estado trabajando en la empresa de Isen unos 8 meses y ya estaba harto. Nos reunimos para tomar un café. Déjame adivinar, le dije, Isen te contrató para mantener los sistemas que yo construí, pero no quiere invertir en actualizarlos, ¿verdad? Derek se echó a reír. Tío, literalmente me pidió que añadiera nuevas funciones a tu base de datos sin aumentar el presupuesto del servidor. Dijo que necesitábamos optimizar más. Le expliqué que eso no funciona así, y me respondió que no estaba siendo lo suficientemente creativo. ¿Quieres trabajar con alguien que realmente entienda de tecnología? Le propuse. 2 semanas después, Derek ya estaba en mi oficina. Los siguientes 9 meses fueron un torbellino. Trabajaba como loco, mantenía mi empleo diurno y, cada tarde y fin de semana, construía mi empresa. Pero esta vez era distinto. Esta vez, era mía, cada cliente, cada sistema, cada relación. Mi modelo de negocio era simple, me centraba en lo poco glamuroso, en la parte de backend que Isen consideraba poco importante, sistemas de gestión de proyectos, bases de datos de clientes, automatización de reportes, optimización de flujos de trabajo, la infraestructura que hace que las agencias funcionen de verdad. Y resultó que había un enorme mercado para eso. Las agencias están llenas de gente creativa que odia las tareas administrativas. Necesitan a alguien que entre, organice y construya los sistemas que les permitan centrarse en lo que realmente saben hacer. Y están dispuestas a pagar por ello. A los 6 meses había contratado a 3 empleados más, todos provenientes de otras agencias, algunos incluso de la empresa de Isen. A los 9 meses ya había alcanzado $500,000 en ingresos. Mientras tanto, me llegaban rumores de que la empresa de Isen tenía problemas. Nada catastrófico, pero el crecimiento se había estancado, los ingresos estaban planos, algunos clientes se habían marchado y la rotación de personal era alta. Resulta que cuando tus operaciones están sujetas con cinta adhesiva y esperanza, tarde o temprano, todo se cae. No me puse en contacto con él, no me burlé, simplemente seguí construyendo. Mi primer gran avance llegó al cumplirse 1 año. Conseguí un contrato con una agencia de 50 empleados llamada Momentum Creative, que se estaba ahogando en el caos operativo. Su tasa de finalización de proyectos era del 62%,
estaban perdiendo dinero constantemente en proyectos que se pasaban de presupuesto y la satisfacción de los clientes se desplomaba. Hice una renovación completa de sus sistemas, construí una plataforma de gestión de proyectos personalizada, integrada con su CRM, automatizamos los reportes y la facturación, creé plantillas de flujo de trabajo para sus tipos de proyectos más comunes y entrené a su personal en los nuevos sistemas. 4 meses después, su tasa de finalización puntual era del 94%, la rentabilidad media por proyecto había aumentado un 40% y la retención de clientes pasó del 71 al 91%. El director ejecutivo me envió una botella de whisky escocés caro con una nota: salvaste nuestra empresa. Gracias. Más importante aún, me refirió a 3 agencias adicionales, que a su vez me recomendaron a 5 más. De pronto tenía más trabajo del que podía manejar. En mi segundo año contraté a un jefe de ventas para ayudarme a escalar, abrí una oficina formal en el centro de Austin en lugar de trabajar desde mi apartamento, amplié el equipo a 8 personas y alcancé 7 cifras en ingresos. Cuando vi ese número, $1 millón anuales, me recosté en la silla y sonreí. Lo había logrado. No solo me había recuperado de la traición de Eisen, la había superado. Mientras tanto, su empresa se estaba hundiendo. Un ex empleado me contó que habían perdido a sus 3 clientes más grandes en un solo mes, que los pagos de nómina se estaban retrasando, que Eisen tuvo que despedir a 5 personas y que la elegante oficina fue reemplazada por un espacio más pequeño. Parte de mí se sintió reivindicada, pero la verdad, no sentí nada. Estaba demasiado ocupado construyendo algo real como para preocuparme por los fracasos de Eisen. Entonces, la semana pasada, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana un lunes. Era mi madre, llorando. Marcus, necesitamos tu ayuda. Medio dormido, le pregunté qué pasaba. ¿Está alguien herido? Es la empresa de Eisen, respondió entre sollozos. El IRS la está investigando por evasión de impuestos. Le congelaron todas las cuentas. Puede ir a la cárcel. Eso me despertó de golpe. En las siguientes horas hablé con varios familiares desesperados y logré entender la historia completa. Eisen se había puesto creativo con la contabilidad, ocultando gastos para que sus márgenes de ganancia parecieran mejores, reportando menos ingresos para reducir los impuestos y declarando gastos personales como si fueran deducciones empresariales. Su contrato de arrendamiento del BMW, su apartamento en el centro, incluso unas vacaciones en Cancún se habían registrado como un viaje de desarrollo empresarial. Fraude fiscal de principiante, del tipo en que uno cree ser muy ingenioso pero en realidad deja un rastro de papel que hasta un contador forense ciego podría seguir. El IRS había iniciado la investigación 3 meses antes, después de que una de sus exempleadas, la diseñadora a la que despidió, lo denunciara por despecho. Ella se había negado a falsificar informes de gastos, y cuando Eisen la echó por no ser una jugadora de equipo, copió todo y envió los documentos al IRS junto con una carta detallando cada gasto sospechoso que había visto. Eisen, siendo Eisen, ignoró las cartas del IRS pensando que desaparecerían. No lo hicieron. Ahora se enfrentaba a cargos criminales por evasión fiscal, impuestos atrasados estimados en $180,000, penalizaciones que podrían duplicar esa cantidad, posible prisión y la destrucción total de su empresa y su reputación. Y, de alguna forma, según mis padres, ese era mi problema que resolver. Las llamadas llegaron una tras otra, mi madre llorando, diciendo que su bebé podría ir a prisión, mi padre intentando sonar autoritario, aunque más que nada sonaba asustado. Incluso el nuevo socio de Eisen, sí, había traído a otra persona como socio después de mí, irónico, no, me llamó prácticamente rogando que ayudara. Hasta recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi padre, con quien apenas tengo relación. Marcus, sé que tú y Eisen han tenido sus diferencias, pero esto es familia. Tenemos que apoyarlo. Dejé que todos los mensajes fueran al buzón durante un día. Necesitaba procesar todo. Mi primera reacción fue satisfacción. El karma es una perra, pensé. Eisen finalmente estaba recibiendo lo que merecía. Pero debajo de eso había algo más complicado, seguía siendo mi hermano, el chico con el que crecí, la persona en la que alguna vez confié tanto que le entregué todos mis ahorros. Y entonces recordé su rostro en aquella oficina, 2 años atrás, es negocio, Marcus. Esa arrogancia, esa falta total de remordimiento, la forma en que me miró a los ojos mientras me robaba. Al diablo con él. Finalmente devolví la llamada a mi padre. ¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?, pregunté. Necesitamos que ayudes a Eisen a poner sus finanzas en orden.
Tú entiendes de esto, podrías arreglar sus libros, ayudarle con el IRS, quizás incluso testificar como testigo de carácter. ¿Quieren que trabaje gratis para salvar a la empresa que me robó? Marcus, no seas dramático. Nadie te robó nada. Él va a devolverte ese dinero. Han pasado 2 años y no he visto ni un solo dólar. Esto es más grande que viejos rencores. Tu hermano podría ir a prisión federal, ¿entiendes eso? Silencio. Un silencio largo y pesado. No lo dices en serio, dijo finalmente mi padre. Lo digo completamente en serio. Eisen tomó sus decisiones. Decidió dejarme fuera de la empresa que ayudé a construir. Decidió cometer fraude fiscal. Esos son sus problemas, no los míos. ¿Qué pasó con eso de que la familia se apoya entre sí? Casi me reí. ¿Te refieres a cómo me apoyaron cuando Eisen me estafó? ¿O cuándo se pusieron de su lado después de que robara mi inversión? ¿O cuándo sabían que planeaba dejarme fuera y lo alentaron a hacerlo? ¿A esa lealtad familiar te refieres? No tomamos partido. Literalmente me dijeron que era irracional por esperar que cumpliera nuestro acuerdo. Le dijeron a él que estaba tomando la decisión correcta de negocios. Así que ahórrense ese discurso sobre la familia. La familia debería funcionar en ambos sentidos. Mi madre tomó el teléfono. Marcus, por favor, te pagaremos lo que pidas. Solo ayúdalo, es tu hermano. Dejó de ser mi hermano cuando me miró a los ojos y me robó. Cuando gastó mis $75,000 en oficinas de lujo y autos arrendados mientras decía que me pagaría. Cuando usó los sistemas que yo construí para ganar millones y no me dio nada. Esto es distinto, insistió ella. También lo que él me hizo era serio. La diferencia es que yo no tenía al IRS para protegerme. Solo tuve que aceptar la pérdida y seguir adelante. ¿Vas a dejar que vaya a prisión? Voy a dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Algo que ustedes debieron enseñarle hace 20 años. Colgué. Bloqueé sus números, pero no sirvió de nada. Empezaron a llamarme desde otros teléfonos, parientes con los que no hablaba desde hacía años, de pronto apareciendo, incluso recibí un mensaje en Facebook de la madre de mi novia del instituto. De alguna manera, la red familiar estaba trabajando horas extra para intentar hacerme sentir culpable y que salvara a Eisen. Lo peor fue cuando mi madre apareció en mi oficina. Sí, literalmente llegó a mi lugar de trabajo en medio del día, armando un escándalo en el vestíbulo, llorando, suplicando, diciéndole a mi recepcionista que su hijo desagradecido estaba abandonando a su hermano en su hora más oscura. Tuve que pedir seguridad que la escoltara fuera. Me sentí fatal haciéndolo, pero ¿qué otra opción tenía? Esa noche escribí un correo. Lo envié a todos los miembros de mi familia extendida. Expuse toda la historia con lujo de detalle, el acuerdo que Eisen y yo hicimos, los $75,000 que invertí, adjunté extractos bancarios como prueba, los 2 años de trabajo que dediqué, adjunté los registros de tiempo que había guardado, como me dejó fuera, añadí capturas de nuestras conversaciones por mensaje donde se negaba a hablar del acuerdo, y como mis padres lo sabían y lo apoyaron, con fechas y detalles de esas conversaciones. Luego escribí, he construido mi propia empresa exitosa sin ayuda de la familia que me traicionó. Mi compañía generó 8 cifras en ingresos el año pasado. Empleo a 23 personas que dependen de mí. Tengo clientes que confían en mí. Construí todo esto después de perderlo todo a manos de alguien que me prometió ser mi socio. Los problemas legales de Eisen son la consecuencia directa de sus propias decisiones ilegales, cometió fraude fiscal, ignoró al IRS, quebrantó la ley porque creyó que las reglas no se aplicaban a él. Esas son sus consecuencias que afrontar. No voy a ayudarlo. No voy a asesorarlo. No voy a rescatarlo. Si alguien vuelve a contactarme por este asunto, cortaré todo vínculo de manera definitiva. Esto no es una negociación. No está abierto al debate. Es final. Para quienes crean que estoy siendo despiadado, les pediría que se pregunten, ¿dónde estaba esta familia cuando Eisen me robó? ¿Dónde estaban las llamadas suplicando justicia, lealtad y ayuda? No pueden exigir que sea la persona más grande cuando nadie le pidió a él ser siquiera una persona decente. He terminado. Déjenme en paz. Las respuestas fueron diversas. Algunos miembros de la familia se disculparon, diciendo que no conocían toda la historia. Otros redoblaron sus críticas, enviándome mensajes desagradables acusándome de ser vengativo y cruel. Un primo incluso me llamó Satanás, lo cual fue bastante dramático, pero ¿qué más da? La mejor respuesta vino de mi tío,
el hermano de mi padre, el mismo que me había llamado al principio. Me envió un correo privado. Marcus, te debo una disculpa. No conocía los detalles. Tu padre pintó una historia muy distinta de lo que realmente pasó. Después de leer tu correo, investigué un poco y hablé con algunas personas. Tienes razón, han estado permitiendo que Isen se salga con la suya toda su vida y esperando que tú limpies sus desastres. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti. No solo por haber construido un negocio exitoso, sino por tener el valor de enfrentarte a toda esta mierda familiar. Nos vendría bien un poco más de eso. Si algún día quieres tomar una cerveza sin drama familiar, avísame. Ese correo significó más de lo que él probablemente imaginaba. Hoy las sorpresas continuaron. Recibí una llamada de un abogado que representaba a la empresa de Isen. Muy profesional, muy medido en sus palabras. Querían hacerme una oferta formal, si aceptaba asesorarles para arreglar su contabilidad y manejar la situación con el IRS. Me pagarían $200,000 por adelantado y me darían un 10% de participación en la empresa. Escuché todo el discurso, dejé que el abogado terminara su presentación cuidadosamente ensayada, y luego empecé a reírme. Déjeme ver si entiendo, le dije, hace 2 años, Isen me dijo que no había lugar para socios, que mi trabajo había quedado obsoleto, se negó a honrar nuestro acuerdo de sociedad al 50%. ¿Y ahora que enfrenta cargos criminales, de pronto hay lugar para mí? ¿Y por un 10%? Después de que yo construí los cimientos de toda su empresa. El abogado carraspeó. Señor Chen, entiendo que hay historia aquí, pero estamos dispuestos a ser muy generosos. Aquí está mi contraoferta, lo interrumpí, cuando la empresa de Isen quiebre, y lo hará, compraré su lista de clientes por 50 centavos el dólar, contrataré a sus mejores empleados y los trataré con el respeto que merecen. Y Isen podrá pasar su servicio comunitario ordenado por el tribunal pensando en cómo pudo haber tenido a un socio que lo respaldara, en lugar de un adversario que sabe exactamente dónde están enterrados todos los cuerpos. Tiene mi correo si quiere discutirlo. Colgué antes de que el abogado pudiera responder. Mi asistente, Jessica, estaba en la puerta tratando de contener la sonrisa. Eso fue frío. Eso fue justicia, le respondí. Justo. Tienes la revisión trimestral de Momentum Creative en 20 minutos. Y volví al trabajo de verdad, construyendo valor real para personas que realmente lo merecen. Aquí está lo que mucha gente en Reddit no entiende a veces, esto no se trata de venganza. No intento destruir a Isen. Solo me niego a salvarlo. Hay una diferencia. Pasé 6 años ahorrando cada dólar, 2 años construyendo su sueño mientras sacrificaba mi propio tiempo, mis relaciones y mi salud mental. Confié en él, creí en él. Le entregué $75,000 y miles de horas de trabajo especializado porque me miró a los ojos y me prometió que éramos socios. Pagó esa confianza excluyéndome en cuanto le resultó conveniente, robándome el dinero y mi trabajo, riéndose en mi cara cuando le pedí que cumpliera nuestro acuerdo. Mis padres lo vieron hacerlo y le dijeron que estaba tomando la decisión correcta. Ahora sus malas decisiones lo alcanzaron, y se supone que debo dejarlo todo, arriesgar mi empresa, mi reputación y hasta mi propia exposición legal para salvarlo. No, gracias. Mi empresa prospera. Tengo 23 empleados a los que trato con respeto y dignidad, que cobran puntualmente, que tienen participaciones y reparto de beneficios, y que saben que los valoro como seres humanos, no como recursos explotables. Tengo clientes que aprecian mi trabajo, que me recomiendan y confían en mí para manejar sus operaciones más críticas, porque les he demostrado una y otra vez que cumplo lo que prometo. He construido una vida de la que realmente estoy orgulloso. ¿Por qué arriesgaría todo eso para salvar a alguien que me traicionó? Mis padres llamaron otra vez esta mañana. Mamá intentó una nueva táctica, culpa práctica en lugar de manipulación emocional. ¿Qué pensará la familia extendida? ¿Cómo se verá esto en la reunión familiar? Dejé de preocuparme por lo que piense la familia extendida hace 1 año, le dije. Y no asistiré a la reunión. Ella empezó a llorar otra vez. Colgué. Debería sentirme mal por eso, supongo. Tal vez me esté volviendo insensible. Tal vez me esté convirtiendo en ese tipo de persona fría que puede escuchar a su madre llorar sin sentir nada, pero, sinceramente, me siento libre por primera vez en mi vida. Ya no me esfuerzo hasta el agotamiento buscando la aprobación de mis padres. Ya no arreglo los desastres de mi hermano. Ya no sacrifico mi propio éxito para sostener el fracaso de otro. Solo vivo mi vida, dirijo mi empresa y tengo éxito en mis propios términos.
Si Isen va a prisión, es su responsabilidad. Cometió fraude fiscal, no una simple contabilidad dudosa, sino fraude real, declarar gastos personales como gastos de empresa, ocultar ingresos, falsificar registros. Tomó esas decisiones porque creyó que era más inteligente que el IRS y que estaba por encima de las reglas que rigen para todos los demás. Mi único arrepentimiento es que me haya tomado casi 30 años darme cuenta de que no le debo nada a mi familia solo por compartir ADN. Ser parientes no te da derecho al tiempo, al dinero ni al perdón de otra persona. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte y dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus propios actos. Y así están las cosas, la empresa de Isen se está yendo a pique, la investigación del IRS avanza, mis padres tienen crisis emocionales diarias, y la mitad de la familia extendida piensa que soy un héroe por enfrentar décadas de favoritismo hacia el hijo dorado, mientras la otra mitad me considera un monstruo por abandonar a mi hermano en su momento de necesidad. Actualización para todos los que preguntan en los comentarios, sí, sé que esto puede sonar frío. Tal vez lo sea. Pero estoy cansado de ser la persona que lo sacrifica todo mientras los demás fracasan hacia arriba sin sufrir las consecuencias. Isen tuvo todas las ventajas desde niño, fue el favorito, recibió atención, apoyo y segundas oportunidades. Mis padres hipotecaron su casa para pagarle la universidad. Toleraron todas sus fallas. Recibió mis $75,000, mi trabajo y mi confianza. ¿Y yo qué obtuve? Préstamos estudiantiles, indiferencia, sermones sobre ser demasiado serio y una traición que me costó años de mi vida. Así que no voy a ayudar. He terminado de ser la red de seguridad de personas que jamás harían lo mismo por mí. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original y las cosas llegaron a su conclusión inevitable. La empresa de Isen se declaró en bancarrota el pasado viernes. Las multas del IRS, los honorarios legales y la pérdida de clientes fueron demasiado. La compañía está siendo liquidada para pagar los impuestos atrasados y los gastos judiciales. Isen aceptó un acuerdo judicial, sin prisión, pero con 2 años de libertad condicional, $250,000 en multas e impuestos atrasados, 500 horas de servicio comunitario y la renuncia permanente a cualquier licencia profesional. Además, tiene prohibido desempeñarse como directivo corporativo durante los próximos 10 años. Su carrera en consultoría empresarial ha terminado efectivamente. Mis padres retiraron unos $80,000 de su fondo de jubilación intentando mantener la empresa a flote y pagar abogados. No están arruinados, pero ciertamente ya no podrán jubilarse cómodamente. Mamá me llamó para contarme eso, como si quisiera hacerme sentir culpable. No lo logró. Ellos tomaron su decisión. 3 ex empleados de Isen se pusieron en contacto conmigo buscando trabajo, contraté a 2 de ellos. Buenos trabajadores que habían estado atrapados en un ambiente tóxico. Ahora prosperan en mi empresa. En cuanto a las relaciones familiares, tomé café con mi tío la semana pasada. Me dijo que había visto toda la vida cómo se desarrollaba esta dinámica del hijo dorado y que se alegraba de que por fin me hubiera hecho valer. Dijo que lamentaba no haber dicho algo años atrás. El resto de la familia sigue sin hablarme y estoy perfectamente bien con eso. Mi empresa va mejor que nunca. Abriremos una oficina en Seattle el próximo trimestre. Los ingresos anuales apuntan a $12 millones. Promoví a Jessica a directora ejecutiva para ayudar a manejar el crecimiento. Mientras tanto, Isen está publicando en LinkedIn sobre el viaje emprendedor y las lecciones aprendidas del fracaso. Pasé la publicación sin leerla completa, pero estoy seguro de que está llena de frases inspiradoras que convenientemente omiten el fraude fiscal. La lección es simple, aléjate de la gente tóxica, incluso si son de tu familia. Construye tu propio éxito, protege tu paz y nunca, jamás, te asocies en negocios con familiares sin contratos legales férreos. Si alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Han pasado unos meses desde que escribí aquella última actualización. La vida siguió, como siempre lo hace. Mi empresa continúa creciendo, mis empleados están prosperando, y los días son tranquilos, llenos de propósito y trabajo real. La semana pasada, mientras revisaba correos, encontré uno inesperado. Era de Isen. Solo decía, lo siento. No había explicaciones, ni excusas, ni peticiones. Solo esas 2 palabras. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto, sin saber qué sentir. Durante años había imaginado cómo sería este momento, si me sentiría vengado, aliviado, en paz. Pero en realidad, no sentí nada.
Y eso, curiosamente, fue la señal de que al fin había sanado. No respondí. No porque aún estuviera enojado, sino porque ya no era necesario. Él tenía su camino, y yo el mío. A veces la justicia no llega con castigo, sino con distancia. Esa noche salí a caminar por la ciudad. El aire era fresco, las luces reflejaban en las ventanas de los edificios, y pensé en cuánto había cambiado mi vida desde aquella primera llamada de necesito tu ayuda. Por primera vez en muchos años, no debía nada a nadie, no cargaba con culpas ni expectativas. Solo era yo, libre. Tal vez nunca tenga una familia perfecta. Tal vez Isen nunca aprenda lo que destruyó. Pero aprendí algo más importante, que la paz no se encuentra al ganar una guerra, sino al decidir que ya no necesitas pelearla. Cerré el teléfono, respiré hondo y sonreí. Ahora sí, es el final.